Bueno, aquí estamos con ¿cuál es el villano más antiguo de Marvel? Bueno, pues muchas veces, hasta en las enciclopedias de... Yo, por ejemplo, tengo la historia del universo de Marvel. Se habla de que Namor fue el primer villano que hubo en la historia de Marvel. Pero es que Namor al principio no era villano. Era más o menos, pues unas veces estaba con la Liga de la Justicia, con la Liga de la Justicia, digo yo. Unas veces estaba con los buenos y otras veces estaba con los malos. O sea, hasta que al final se hizo malo, malo, malo. Pero no fue el primer villano, no fue el primer villano que hubo en la historia de Marvel. Estamos hablando de hace 70, 80 años, ¿eh? El primer villano que hubo, y ojo porque es curioso. Bueno, pues el primer villano que hubo, hecho por Stan Lee, John Romita y Gene Colan, se llamaba Devil. Él se llamaba John Devil. Pero es que era una calcomanía de lo que después vino a ser Daredevil. O sea, que yo creo que hicieron a este personaje, como el primero, no era ciego, este no era ciego, pero llevaba el mismo traje, el de demonio rojo, y además se llamaba Devil. O sea, le faltaba lo de Daredevil para ya ser el Dan Defensor de los nuestros, ¿no? Pero este se llamaba John Devil, y lo tenemos. Lo tenemos en un cómic aquí mucho más antiguo. Aquí Marvel se la jugaba a tope. Fijaros, se la jugaba con Cazar, que también era de los antiguos, con Silver Surf, que lo increíble, y por eso ponían el increíble Devil, ¿vale? O sea, era débil, solo era débil. No era débil, era fuerte, pero era débil. Pero luego dentro de los cómics te ponía que se llamaba John Devil. Pues este fue, en los años catapum chimpum, como yo siempre digo, fue el primer villano que hubo en Marvel. Después Stanley le dio una vuelta, dijo, pues es que el nombre de John Devil queda así como un poco, ¿no? Y de ahí empezaron a pensar y se sacaron el Daredevil. El Dan Defensor en España se llamó Dan Defensor. En otros sitios habrá llamado de otra manera, pero al final se quedó con Daredevil. También tuvo que cambiar un poco su estructura, hacerse un traje, porque al principio el Daredevil que se sacó para que no fuera parecido al Devil, al que tenían, le pusieron, estoy mirando así para arriba porque tengo ahí un tomo del Daredevil auténtico, le pusieron un traje así como negro, y el resto, las piernas y los brazos, eran amarillos, hasta que ya cogió y se convirtió en el demonio, que se convirtió ya totalmente rojo y guay, ¿no? El Daredevil que conocemos, que pues tuvieron que cambiarle todo el nombre, ya no podían llamarlo John Devil, porque John Devil era otro personaje. Y además pues se inventaron lo de que era ciego, que era abogado, que era tal, y que pues iba haciendo misiones. Muy bueno Daredevil, a mí siempre me ha gustado, con la nueva serie esta que se está haciendo en grapas, pero tipo libritos. Otro día lo traemos para que lo veáis. Van ya por el número 11. Está buenísimo, con la Electra, el Kingpin, no veáis las piñas que pega. En fin, sale Spider-Man, sale un montón de gente. Está muy bien el Daredevil de ahora, tengo que reconocerlo. El Daredevil de antes pues tiene unas aventuras muy buenas, pero para que veáis lo que son las cosas y lo que es la historia de un personaje que se inventaron, en el cual pues tenía que pelear contra mucha gente, y salieron muchos héroes que ya están desaparecidos, como Cazar, Silver Surf no, la plateada no, pero salieron muchos, y él pues combatía o luchaba o peleaba y llevaba ese traje de demonio rojo, que es el que nos recuerda a Daredevil, que además solo le falta eso, ponerle el Dar delante y sería Daredevil. Pero no, este se llamaba John Devil. Primer superhéroe de Marvel, que ahí lo tienes para ti, para que lo veas y para que veas pues lo potente que era, ¿no? Era potente, ¿no? Era potente. ¿Te has quedado con la copla del vídeo o no? o no te has enterado? No. No te has enterado, te he engañado. Fue el primer enemigo. El primer archienemigo. Que te lo he dicho al principio, que se pensaba que era Namor, pero fue Devil. John Devil. Y más o menos vestía como Daredevil. Solo que luego, para cambiarlo, Stan Lee
le hicieron el nombre de Daredevil y en vez de ser villano era un superhéroe bueno. ¿Habías estado atento a eso? ¿Te habías quedado con la copla que te estaba diciendo superhéroe nuevo y tal igual? Pues no, este fue el primer villano de Marvel. Así que ya lo sabéis. Devil, John Devil. Que de débil no tenía nada, ¿eh?